Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Asael Guardado Alonso. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. Les hablaré hoy acerca del tema llamado filtración glomerular, parte 2. Control fisiológico de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Bien. El control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal es un mecanismo complejo que regula la cantidad de sangre que fluye a través de los riñones y la cantidad de líquido que se filtra a través de los glomérulos. Y estos están determinados por la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Y estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides, sustancias vasoconstrictoras que liberan los riñones y actúan a nivel local. La intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. Bien, los vasos sanguíneos de los riñones, incluyendo las arteriolas aferentes y eferentes, están inervadas por fibras nerviosas simpáticas. Activación de los nervios simpáticos renales. Bien, la activación simpática renal es un proceso fisiológico que ocurre cuando el sistema nervioso simpático se activa y envía señales a los riñones para que produzcan la función renal. Esto hace que pueda constriñirse las arteriolas renales y hacer que disminuya el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular, mientras que la estimulación simpática renal, cuando aumenta levemente, puede estimular la liberación de renina y aumentar la absorción tubular renal, provocando la disminución en la excreción de sodio y agua. Cabe recalcar que los nervios simpáticos renales son los más importantes en la reducción de la tasa de filtración glomerular, en presencia de alteraciones agudas graves que duran minutos o pocas horas, como pueden ser las provocadas por la isquemia cerebral o las hemorragias graves. Como podemos ver en esta tabla, se nos muestra las hormonas que son parte de la circulación renal y su efecto en la filtración glomerular, y se las explicaré en las siguientes diapositivas. Bien, les hablaré un poco más de estas hormonas, que son la noradrenalina, la adrenalina. Estas son hormonas que contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular. Estas son liberadas por la médula suprarrenal. Su concentración sanguínea generalmente es paralela a la actividad del sistema nervioso simpático, además de que poseen poca influencia en la hemodinámica renal, excepto en una condición grave como en hemorragias. La endotelina es un péptido liberado por las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones. La función fisiológica de este autacoide no se conoce del todo, pero puede contribuir a la hemostasia minimizadora de pérdida de sangre cuando se secciona un vaso sanguíneo. Además, puede contribuir a la vasoconstricción renal y reducir la filtración glomerular en alguna alteración fisiopatológica, como la taxemia del embarazo. Angiotensina 2. ¿Qué es? Bueno, es un vasoconstrictor renal poderoso. Se considera una hormona circulante y autacoide local debido a que se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Sus receptores están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos. La liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, contrarrestan los efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 en vasos sanguíneos. Cuando hay una mayor concentración de angiotensina 2, se constriñen las arteriolas eferentes y ayuda a evitar las reducciones de la presión hidrostática glomerular y la filtración glomerular. Al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la contracción arteriolar eferente contribuye a la reducción del flujo a través de los capilares peritubulares
lo que forma a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua. Óxido nítrico. Este reduce la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular. Su producción basal es importante para mantener la vasodilatación de los riñones, ya que permite que estos excreten cantidades normales de sodio y agua. Al inhibir su formación normal con fármacos, se incrementa la resistencia vascular renal y reduce la filtración glomerular a la excreción de sodio e incrementa la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o en pacientes con arteriosclerosis, los daños en el endotelio vascular y el deterioro en la producción de óxido nítrico podría ser la causa de vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial. Prostaglandinas. Producen vasodilatación y aumentan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar reducciones excesivas de la filtración glomerular o el flujo sanguíneo renal en condiciones de estrés como la pérdida de volumen o tras una intervención quirúrgica. La admisión de antiinflamatorios no esteroides como ácido acetilsalicílico que inhiben la síntesis de prostaglandinas puede reducir significativamente el filtrado glomerular. Autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. La principal función de la autorregulación y del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales. La principal función de la autorregulación en los riñones es mantener una filtración glomerular relativamente constante que permita un control preciso de excreción renal de agua y de solutos. El flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo a la filtración glomerular, pero la filtración glomerular se regula de forma más eficiente en ciertas coincidencias o circunstancias. Importancia de la autorregulación de la filtración glomerular para evitar cambios extremos en la excreción renal. Bueno, su importancia cuantitativa de la autorregulación al considerar las magnitudes relativas de la filtración glomerular y la reabsorción tubular, la excreción renal y los cambios en la excreción, que podría tener lugar sin los mecanismos autorreguladores. La filtración glomerular es normalmente de 180 litros al día y la reabsorción tubular es de 178.5 litros al día, lo que deja que 1.5 litros al día de líquido se excrete en la orina. Si no hubiera ninguna autorregulación o un incremento relativamente pequeño en la presión arterial, de 100 a 125 milímetros de mercurio, esto provocaría un incremento similar de un 25% en la filtración glomerular, de unos 180 a 225 litros al día. Si la reabsorción tubular permaneciera constante en 178 litros al día, el flujo de orina aumentaría a 46.5 litros al día. La diferencia entre esta filtración glomerular y la reabsorción tubular tendría un incremento total a la orina de más de 30 veces. Los cambios en la presión arterial suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina por dos razones. La autorregulación renal impide los grandes cambios de la filtración glomerular que de forma se producirán. Hay mecanismos adaptativos condicionales que los túbulos renales provocan un incremento en su reabsorción cuando la filtración glomerular aumenta, un fenómeno llamado equilibrio glomerular.
Retroalimentación tubuloglomerular y la autorregulación de la filtración glomerular. Bien, los riñones tienen un mecanismo especial de retroalimentación que acopla los cambios con la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa al control de la resistencia arterial renal y la autorregulación de la filtración glomerular. El mecanismo de retroalimentación tuboglomerular tiene dos componentes que actúan juntos con la filtración glomerular. Uno, un mecanismo de retroalimentación arterial aferente y un mecanismo de retroalimentación arterial eferente. Estos mecanismos de retroalimentación dependen de disposiciones anatómicas especiales del complejo yuxtamedular. En esta imagen se nos muestra el aparato yuxtamedular. El complejo yuxtaglomerular consta de las células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal. Las células yuxtaglomedulares en las paredes arteriales eferentes y aferentes. La mácula densa es un grupo especializado de células epiteliales en los túbulos distales que entra en estrecho contacto con las arteriolas aferentes y eferentes. Las células de la mácula densa contienen el aparato de Golgi, que son orgánulos secretores que interactúan dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células puedan estar secretando una sustancia hacia ellas. La reducción de cloruro de sodio en la mácula densa dilata las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de renina. Esta reducción de la concentración de cloruro de sodio inicia una señal que parte de la mácula densa y tiene dos efectos. 1. Reduce la resistencia del flujo sanguíneo en las arteriolas aferentes, lo que eleva la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. 2. Aumenta la liberación de renina en las células yuxtaglomedulares de las arteriolas aferentes y eferentes, que son los principales reservorios de renina. La renina liberada de estas células actúa después como una enzima, aumentando la formación de angiotensina 1, que después se convierte en angiotensina número 2. Finalmente, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, como lo que aumenta la presión hidrostática glomerular y ayuda a normalizar la filtración glomerular. El bloqueo de la formación de la angiotensina 2 reduce aún más la filtración glomerular durante la hipoperfusión renal. La administración de fármacos que bloquean la formación de angiotensina 2, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o que bloquean la acción de la angiotensina 2, los cuales son antagonistas del receptor de la angiotensina 2 que pueden provocar reducciones de la filtración glomerular mayores de lo habitual. Cuando la presión arterial renal se reduce por debajo de lo normal, una complicación importante del uso de estos fármacos para tratar al paciente con hipertensión debido a una estenosis de la arteria renal. Esto es un descenso intenso en la filtración glomerular que puede en algunos casos provocar una insuficiencia renal aguda. No obstante, los fármacos bloqueantes de la angiotensina 2 pueden ser sustancias terapéuticas útiles en muchos pacientes con hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva y otros trastornos mientras se vigile que no aparezcan en los pacientes descensos actuados a la filtración glomerular. La autorregulación miogénica del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Es otro mecanismo que influye al mantenimiento del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Es la capacidad de cada vaso sanguíneo de resistirse al estiramiento durante el aumento de la presión arterial.
El estiramiento de la pared vascular permite un mayor movimiento de iones de calcio desde el líquido extracelular. La autorregulación miogénica es un mecanismo importante que ayuda a mantener la estabilidad del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en respuesta a cambios en la presión arterial. Mecanismos de autorregulación miogénica. Dilatación de los vasos sanguíneos renales. Cuando la presión arterial aumenta, los vasos sanguíneos renales se dilatan, lo que aumenta el flujo sanguíneo renal. 2. Contraída de los músculos lisos de los vasos sanguíneos renales. Cuando la presión arterial disminuye, los músculos lisos de los vasos sanguíneos renales se contraen, lo que reduce el flujo sanguíneo renal. 3. Ajuste de la resistencia vascular renal. La autorregulación miogénica ajusta la resistencia vascular renal para mantener la estabilidad del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Importancia de la autorregulación miogénica. Bueno, mantiene la estabilidad del flujo sanguíneo. La autorregulación miogénica ayuda a mantener la estabilidad del flujo sanguíneo renal a pesar de los cambios en la presión arterial. La regulación glomerular. La regulación glomerular o la autorregulación miogénica ayuda a regular la filtración glomerular para mantener homeostasis del cuerpo. Previene la lesión renal. La autorregulación miogénica ayuda a prevenir las lesiones renales causadas por cambios bruscos en la presión arterial. La ingestión elevada de proteínas y la hiperglucemia. Estas incrementan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. La ingesta elevada de proteínas y la hiperglucemia pueden tener efectos significativos en la función renal y la filtración glomerular. Efectos de la ingesta elevada de proteínas. 1. Aumento del flujo sanguíneo renal. La ingesta elevada de proteínas puede aumentar el flujo sanguíneo renal, lo que puede aumentar la filtración glomerular. 2. Aumenta la síntesis de proteínas en el riñón. La ingesta elevada de proteínas puede aumentar la síntesis de proteínas en el riñón, lo que puede aumentar la carga del trabajo de este mismo. 3. Aumento de riesgo del daño renal. La ingesta elevada de proteínas puede aumentar el riesgo de daño renal en personas con enfermedades preexistentes. Efectos de la hiperglucemia. Bueno, 1. Aumento del flujo sanguíneo renal. La hiperglucemia puede aumentar el flujo sanguíneo renal, lo que puede aumentar a la filtración glomerular. 2. La reabsorción de glucosa en el riñón. La hiperglucemia puede aumentar la reabsorción de glucosa en el riñón, lo que puede aumentar la carga de trabajo de este mismo también. Aumento del riesgo del daño renal. La hiperglucemia puede aumentar el riesgo de daño renal en personas con enfermedades renales preexistentes. Otros factores que influyen en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Factores fisiológicos. 1. Edad. El flujo sanguíneo renal en la filtración glomerular disminuye con la edad. 2. El sexo. Las mujeres tienen un flujo sanguíneo renal y una filtración glomerular ligeramente inferiores a la de los hombres. 3. Posición corporal. El flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular pueden variar dependiendo de la posición corporal. 4. Actividad física. El ejercicio puede aumentar el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Factores hormonales. 1. La angiotensina 2. La angiotensina 2 es una hormona que puede aumentar la resistencia vascular renal y reducir el flujo sanguíneo renal. 2. La aldosterona. La aldosterona es una hormona que puede aumentar la reabsorción de sodio y agua
en los túbulos renales. 3. Vasopresina. La vasopresina es una hormona que puede aumentar la reabsorción de agua en los túbulos renales. Bueno, seguimos con los factores patológicos. 1. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica puede reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. 2. Hipertensión. La hipertensión puede aumentar la resistencia vascular renal y reducir el flujo sanguíneo renal. 3. Diabetes. La diabetes puede causar daño renal y reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Factores farmacológicos. 1. Medicamentos antihipertensivos. Algunos de estos medicamentos antihipertensivos pueden reducir el flujo sanguíneo renal, por lo tanto reducen la filtración glomerular. 2. Medicamentos nefrotóxicos. Algunos de estos medicamentos pueden ser nefrotóxicos y reducir el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Es importante tener en cuenta que estos factores pueden interactuar entre sí y con otros factores que influyen en el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Bueno, compañeros, como conclusión de este tema tan amplio impartido por su servidor, el filtrado glomerular es un líquido que se forma en los glomérulos de los riñones después de que la sangre se filtra a través de la membrana glomerular. Este es un proceso fundamental para la eliminación de desechos y la regulación de la cantidad de agua en nuestro cuerpo. El filtrado glomerular es similar en composición al plasma sanguíneo, pero sin las proteínas y los glóbulos rojos. Este contiene agua, electrolitos, azúcares, aminoácidos y urea, un producto que genera nuestro cuerpo como desecho. Esto, como pudimos darnos cuenta, es un proceso complejo que involucra la filtración de la sangre a través de la membrana glomerular, la reabsorción de nutrientes y electrolitos en los túbulos renales y la excreción de desechos y electrolitos en exceso a través de nuestra orina. Todo esto fue impartido para comprender o entender que el filtrado glomerular es un componente clave del proceso de eliminación de desechos y de regulación para mantener el equilibrio hidrostático de nuestro cuerpo. Su formación y composición son fundamentales para mantener la homeostasis y nuestra salud general. Bueno, amigos, eso es todo. De su parte, un saludo, gracias por escucharme, espero y les haya gustado mi exposición. Nos vemos hasta la próxima.